Hola a todos, buenas tardes. Vamos con un análisis de cierre del 2023. Vamos a empezar con DXY y que quiero que nos enfoquemos. Acá estamos en gráfico de 12 meses. Esta es la gráfica del 2023. Como vemos, mucha indecisión, más todavía no podríamos apresurarnos tanto en decir que hemos cambiado la tendencia del dólar. ¿Listo? Para ver una ruptura tendríamos que cerrar por debajo de 89. Es decir, podríamos ver un retroceso totalmente a esta zona y podríamos volver a ver una ruptura de los máximos. Todo esto obviamente tiene que estar respaldado por fundamentales y política monetaria. Ahora, 2022, 2021, vemos cómo empieza el tema, una impresión. Vemos el 2022 donde empieza la política monetaria con subida de tipos de interés a combatir la inflación y vemos un dólar disparado que nos llega aquí a este punto de liquidez e inclusive mitigamos por acá este fair value gap que tenemos por acá parqueado. ¿Listo? Y estamos cerrando por debajo, lo cual nos sigue confirmando tal vez una posible postura bajista o de retroceso de este impulso que estamos viendo. ¿Listo? Si nos bajamos a 6 meses, vamos a ver un poco lo mismo. Vemos por acá esta imposibilidad de haber desplazado por encima, de haber cerrado por encima de la vela anterior estos meses y estamos viniendo acá a batallar en este fair value. ¿Listo? ¿Qué nos gustaría ver? Es decir, si vamos a ver una ruptura, tendremos que bajar a esta zona de los 95, posiblemente retestear y volver a visitar esta zona, o vamos a respetar este nivel, ¿okay? Y vamos a ver un camino al alza. ¿Okay? Todo esto depende de cómo veamos esos cierres y obviamente, vuelvo y les digo, la política monetaria. Tienen que estar muy pendientes porque la inflación sí está bajando, pero las tasas siguen estando altas. ¿Okay? Y ahora la narrativa para el próximo año no va a ser inflación más la parte de los impagos por parte de las compañías. ¿Okay? Cuando entran a renegociar esas deudas, son dos cosas que hay que estar muy pendientes. La renegociación de las deudas, la refinanciación con la nueva tasa de interés, empresas que vienen con tasas de interés del 2021, hay que ver cuando les toque financiar, porque muchas, ya lo vimos en nuestro video del lag, con del lag, el lag de la recesión con la subida de tipos de interés, cuando entra a refinanciar esas deudas con la nueva tasa de interés, qué tan bueno va a ser. Y dos, el tema de la posible recesión que se vea, que es data histórica, no es porque alguien crea o no, siempre ha pasado, y hay un lag de 10 a 12 meses en presentarse una recesión después de una subida muy agresiva de tipos de interés. Por el momento, todo parece un soft landing, las personas están muy alcistas, pero están muy alcistas aún sin haber bajado tasas de interés. Entonces eso es lo que hay que tener mucho cuidado porque podemos estar viendo una clase de mercado alcista engañoso, donde va a ser la salida de muchos grandes fondos, de muchas posiciones grandes en esos all time highs y podamos ver después alguna noticia no tan buena y el mercado la sienta muy mal. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Vámonos a 3 meses. 3 meses, estamos por acá, ustedes ven, estamos ligeramente por encima en ese retesteo, ¿ok? No debemos de cerrar por debajo, muy parecido a lo que venimos viendo con el tema de los fair value gaps, ¿ok? Estamos por acá luchando y un cierre por debajo, pues nos simbolizaría esta zona del 88 y obviamente, pues, si nos vamos a bajar a meses, pues vamos a ver una zona tal vez un poco más realista, más acorde a, al corto plazo. ¿Okay? Por el momento nuestra zona es de 99.67 a 104, estamos en 101, que es, digamos que esta zona, este sería el mínimo que estaríamos esperando. Ahora bajemos a un mes y en un mes vamos viendo toda esta estructura, podemos identificar con mayor facilidad nuestra zona donde no debemos de ver un cierre. Yo me atrevería a bajarla un poco más a este punto. ¿Listo? No debemos de ver un cierre por debajo de esta zona. ¿Listo? Entonces, cierre por debajo de esta zona nos simbolizaría esta zona donde hay mucha liquidez parqueada de los 90 a los 88. ¿Listo? Mientras sigamos tradeando por encima, todos estos puntos, obviamente teniendo en cuenta nuestros swing highs, la parte de liquidez acá arriba, este último swing high que no hemos venido a liquidarlo, siguen siendo válidos. ¿Listo?
Entonces todo esto va a ser no netamente técnico, sino más bien fundamental. Es decir, si vemos más, pues, donde nos empiezan a bajar tipos de interés, la inflación siga bajando, sigan saliendo los datos más beneficiosos para que veamos un dólar en retroceso. ¿Listo? Entonces estamos en una época donde las probabilidades es que veamos dentro del primer semestre, primer trimestre, un DXY un poco más bajista por el cambio narrativo y veamos un repunte en oro, los pares USD, obviamente ya los pares euro dólar, libra dólar, yuan dólar, pues tenemos que estar también pendientes de esos fundamentales de las divisas. ¿Listo? Entonces mucho cuidado porque estamos en un punto de decisión, va a ser muy interesante el 2024 lo que nos va a traer para DXY. Ahora, quizá USD, vamos a verlo en 12 meses. Listo, miren 12 meses como venimos con una estructura alcista. ¿Y eso por qué? Es porque el oro, eh, a medida que va subiendo la inflación, el oro va subiendo. Entonces, en todos estos ciclos económicos, el oro siempre va a tender a costar un poco más. Tal vez no tenga rendimientos como pueden tener algunos índices o algunas acciones, pero miren que tiene una tendencia alcista en gráfico mensual. Entonces, podríamos estar viendo algo de este punto, de esta forma, por ejemplo, si hablamos de seguir repitiendo estadísticamente, podríamos ver un oro en 2.600 a $3.000 la onza. Y esto con qué posible, basándonos en métricas, con qué posibilidades de tiempo podríamos estar viendo. Entonces podría estar siendo este 2024 muy posiblemente lo que veamos a un oro alcista, siempre y cuando se den los factores clave. ¿Listo? Ahora, ¿qué quiero que nos enfoquemos acá? Primero, nuestro break and retest, nuestras zonas claves, estamos tradeando por encima, lo cual nos simboliza posiblemente seguir viendo por alcista. Recuerden, estamos en gráfica de 12 meses, nos vamos a ir bajando un poco más. ¿Listo? Y te hemos dejado una serie de fair value gaps que para mí ya han sido mitigados, ya han sido tocados, que los tocamos en el 2022. Tenemos un fair value gap en 1558 a 1671. Ustedes saben, el 2022 vimos un escenario bajista hasta noviembre, donde ya empezamos a ver esa tendencia, ese cambio de tendencia en el oro, que deberíamos de estar cerrando preferiblemente por encima de este rango, porque en el pasado, ya lo vamos a ver en menores temporalidades, hemos venido a liquidar este alto y este alto nos ha generado un gran retroceso. Entonces, debemos de desplazar por encima, aún nos faltan 5 días, vamos a ver esta semana, esta última semana que nos depara, y que podamos ver un oro tal vez cerrando por encima de los 2074, 2075. ¿Listo? Que sería buen síntoma porque estaríamos cerrando por encima del mínimo de la vela del 2022. Ya con este cambio de narrativa, posiblemente viendo un DXY bajista, las cosas puedan cambiar un poco. ¿Listo? 6 meses. Voy a borrar esto. 6 meses. Vemos acá cómo tomamos liquidez. Esto fue julio del 2022, esto fue enero del 2023 y este fue el último semestre del 2023. Buen rebote, estamos desplazando por encima del cierre más no del máximo, ojo, y es lo que venía hablando, necesitamos ver un cierre por encima. Entonces, todavía podríamos estar hablando de ver un pequeño retroceso, ¿okay? Ojo, un pequeño retroceso, porque preferiblemente me gustaría ver un cierre por encima. Entonces, dentro de esta pierna alcista, podríamos aún así retroceder para intentar romper por encima. No estoy diciendo que vaya a ser esta próxima semana, puede ser a lo largo también del 2024, pero es algo que tenemos que tener en consideración. ¿Listo? Vámonos a 3 meses. 3 meses vemos acá, donde hemos generado, miren, por ejemplo, hayamos venido y hemos mitigado esta zona del 1826, 1919 y tenemos factores muy importantes que pueden ser externos al tema de lo que es política monetaria de Estados Unidos. Primero, China-Taiwán. Segundo, las tensiones entre Corea del Norte, Corea del Sur, Estados Unidos y Japón. Los nipones se acaban de armar, les acaban de aprobar un presupuesto, si no estoy mal, de 50 millones de dólares. Es algo que para muchos no puede ser mucho dinero, pero sí es algo que llama la atención porque Japón desde la Segunda Guerra Mundial
venía totalmente desarmado y su presupuesto para sus tropas, para la parte militar, venía siendo siempre muy bajo. Les llama la atención que decían armarse, y más que Japón es un aliado estratégico de Estados Unidos. Entonces, y una cuarta parte que es las tensiones entre Venezuela, Guaina, no sé cómo se diga, y el envío del Reino Unido de un buque de guerra a decir presente en las costas para ponerle un quieto a Venezuela. Entonces, van a haber factores de guerra y más, obviamente jamás Israel, que todavía siguen las tensiones, Ucrania, Rusia todavía siguen las tensiones. Entonces, tenemos factores que en cualquier momento pueden estallar, como una guerra, puede ser por cuestiones políticas o simplemente por desacuerdos entre naciones, pero puede haber cualquier detonante, puede ocasionar una nueva guerra en otra parte del mundo, entonces hay que tener mucho cuidado. Y carrera política o presidencial en Estados Unidos, donde posiblemente veamos un panorama, entre comillas, económico más sano para aplanarle el camino a Biden de que pueda cerrar con broche de oro su último año de mandato y su partido pueda tener chances de ganar al contrincante que muy seguramente va a ser Donald Trump. Entonces tienen que tener mucho cuidado. Seguramente si queda Donald Trump, como pasó la vez pasada, el oro pueda tener un rally al alza. Entonces tengan mucho cuidado con eso. Va a ser un año muy interesante donde hay que ser muy sabio en el momento de tomar una decisión y saber leer e interpretar muy bien los datos. ¿Listo? Porque hay muchas cosas en juego. Estamos hablando del lag de subida de tipos y la recesión que se ve 10 a 12 meses, que por historia y por estadística está. Muchos inversores lo están diciendo. Todo el sector de los CEOs de las grandes compañías, de los principales índices, están con una perspectiva bajista en cuanto a ver una recesión, es decir, están más el 80% está diciendo que sí van a tener una recesión. Estos CEOs tienen acceso a las cuentas, al balance, a ver si una compañía en el momento de refinanciar pueda pagar o no esos préstamos, pueda sostener esos préstamos que adquirieron en el 2021. Pues hay que tener mucho cuidado con ese tema, lo que es crisis de deuda. ¿Listo? Y todo el tema de posibles conflictos en diferentes partes del mundo que parece estar con mucha tensión. Entonces el oro, al ser un activo de refugio, puede tener un movimiento muy drástico a la baja, que no tenga demanda, ¿okay? en estas áreas, o tengo un movimiento al alza por siempre especulación, manipulación, y pues obviamente porque hemos visto ya conflicto Hamas-Israel como se dispara el oro al alza, conflicto Ucrania-Rusia como se dispara al alza, no fueron movimientos al alza muy sostenidos a largo plazo, pero fueron movimientos muy bruscos que seguramente liquidaron muchas posiciones. Entonces, por eso tengan mucho cuidado. ¿Okay? 3 meses, vamos viendo lo mismo, una posible estructura alcista. Por acá podríamos hablar de algo de manipulación. Listo, y deberíamos de ver la distribución por encima de los máximos que muchos estamos esperando. Trabajémonos a un mes y vamos a ver esas zonas donde posiblemente seguimos desplazando por encima. Este mes de diciembre si vemos algo de volatilidad, ok, mucha volatilidad, algo de indecisión, y acá o nos va a imprimir una vela ya de retroceso, es decir, que nos cierre por acá, nos empieza a retroceder, siempre y cuando no nos rompa esta estructura. Yo me atrevería a decir que este mínimo de 1808, ok, y podamos, por ejemplo, rebotar y romper ese máximo. ¿Listo? Entonces, vamos a ver ahora en semana. Entonces, mes no tenemos value gaps de mayor, acá tenemos uno. Aquí en la parte baja, donde debemos de tenerla resaltada porque si vemos el rechazo al máximo, pues simplemente debemos de tener esas zonas donde posiblemente el precio pueda dirigirse de nuevo y ahí encuentra algo de demanda. ¿Qué tan fuerte sea? Pues en ese específico momento nos diremos. Yo no puedo decir que si va a llegar acá va a romper el máximo. Puede que rebotemos la zona de 1816, 1840 y rompamos el mínimo de este rango en el que se encuentra tradeando el oro a mayor escala. ¿Listo? Ahora si nos venimos a semana, estamos viendo un poco más al detalle, ¿okay? Lo que es esa estructura. Tenemos una serie de equal highs, todavía tenemos un camino bastante interesante que, al alza que ver y supervisar. ¿Listo?
Entonces tengan mucho ojo por acá, podemos hablar de Upper Value Gap, la zona de 1853, 1907, sigue siendo muy válida, es una zona que muchos, hay órdenes de compra en esta zona, seguramente si miramos un bloque de órdenes, perdón, el order flow, vamos a ver por acá posiciones, vamos a ver algo de posiciones, entonces, vuelvo y les digo, es mucha indecisión y hay una serie de probabilidades. Que veamos algo tal vez más alcista, porque lo venimos viendo desde los 12 meses, no quiere decir que vaya a despegarse al alza. Puede que en este momento veamos un rechazo, como veníamos hablando, este nivel, y continuemos subiendo. ¿Listo? O simplemente que acá empecemos a desplazar, cierre diciembre, enero continúe, febrero realmente tenga algo de vela por acá, tenemos una vela por esta zona y febrero ya tengamos una especie de cuerpo de vela. ¿Listo? Entonces, vuelvo y les digo, va a ser un año muy interesante con muy buenas oportunidades. Entonces hay que saber qué vamos a traer. ¿Listo? En semana estamos desplazando por encima de nuestra semana anterior, no con mucha fuerza, pero aún así estamos hablando por encima, por lo que para la siguiente semana, última semana de diciembre, vamos a ver qué tanto volumen hay, pues eso depende obviamente, deberíamos de ver un movimiento al alza. ¿Listo? Ahora vámonos en día y miremos qué podemos esperar. Entonces, vuelvo por acá la semana. Este va a ser nuestro alto de la semana anterior y vamos a ver. ¿Listo? Entonces, ¿qué podemos estar intentando anticipar? De que vamos a tomar ese alto esta semana que viene. ¿Okay? Vamos a intentar tomar este alto de 2070. ¿Listo? Y si vemos una ruptura por encima de este nivel, pues ya simplemente ya podríamos estar, ya tendríamos que bajar la temporalidad después. Yo creo que esto en 15 minutos lo vamos a poder ver. ¿Okay? En 15 minutos podríamos estar viendo esta zona, es decir, sería ver algo como un buy stop, pero es muy complicado por debajo de este mínimo, intentar anticipar hasta tomar este máximo. Hay poco volumen, entonces no creo que el breakout vaya a tener un volumen significativo, pero algo así podría ser lo que podríamos ver, un rompimiento, un retesteo, venir a tomar o simplemente rompimiento hasta este máximo y ver cómo comportan este retesteo. Si seguimos trayendo por encima de esta zona, que en el pasado hemos venido rechazando, lo cual ya sería un camino más alcista que bajista. ¿Listo? Entonces, esta semana alcista para el oro, vamos a anticipar que va a intentar tomar los máximos. Si no estamos desplazando por encima de los máximos, entonces podríamos ver un retroceso. ¿Listo? Zonas de compras, acá tenemos unos prevalencias en diarios, que ya hemos venido a visitar. ¿Listo? Entonces, tengan mucho cuidado lo que tradean. ¿Listo? Entonces, para el oro yo creo que vamos a tener un año bien interesante. Todo nos dice que puede ser un poco más alcista, pero a mí me gustaría, en mi opinión personal, que hagamos un desplazamiento y un cierre por encima de esta zona y preferiblemente empecemos a romper máximo. ¿Listo? Yo creo que nos queda cupo para ver algo de índices. Índices SP500 habíamos dicho en abril que iba a tener que generar un máximo, iba a tener que romper su all-time high. Miren esto, bueno, esta gráfica tenemos desde el 2008, pero vamos a romper este all-time high. Me, me, me lo imaginaría, ¿listo? Lo veo así, sigo muy a lo que es mi perspectiva. Ya simplemente es esperar que rompamos este máximo de 4.814. ¿Listo? Lo que me gustaría ver ya en diario. Estamos desplazando muy bien en semana. Diario hemos tenido un pequeño retroceso. Hemos desplazado por debajo. Esperábamos por lo menos haber tomado esta liquidez. Pero mire muy bien, esto fue el día jueves y este el día viernes como hemos reaccionado. Entonces todavía nos queda un posible aumento desde esta zona de cierre hasta acá de un 1.35% para mitigar ese all-time high y hasta posiblemente
poder romperlo. Ahora, si vamos a hablar de posibles ¿cómo nos podríamos ubicar? Tenemos fair value gaps interesantes bien abajo. Nuestra zona de break and retest no la hemos tocado, es decir que en algún momento vamos a tener que ver este índice en los 4600 de nuevo, ¿listo? O en la zona entre 4690 y los 4647, ¿listo? Hay que tener mucho cuidado porque es todavía una posibilidad. Ahora, ¿qué me gustaría ver? Y así empezamos a ver, vamos a ver diario, desplazamos por encima ligeramente, semana, desplazamos por encima, muy bien, miren todo este fair value gap que estamos dejando, listo, que va con nuestra zona de break and retest, listo, entonces podemos ver ese pequeño retroceso porque venimos de una tendencia alcista muy bien marcada desde octubre del mes pasado, logramos posicionarnos muy bien en largos, veníamos hablando de que íbamos a tener que romper máximos y ya desde que empezaron a frenar la subida de tipos de interés sabíamos que acciones, índices iban a tener un aumento significativo en su valor. Yo quiero ver algo en 4 horas en SP500 y bueno, ¿qué me gustaría ver? Un cierre por encima, es decir, a mí me gustaría tener un buy stop por acá, en esta zona, ¿listo? Con un stop loss ligeramente por este punto, sí es un poco largo, pero el riesgo de beneficio sigue siendo algo llamativo porque es prácticamente 1.5 R y le podemos ir dando un manejo bueno al trade, es decir, podemos ir subiendo este stop loss a medida que estemos en profit de la activación. Ok, vamos a acá este máximo, ojo, ojo, que miren lo que venimos a hacer acá. Pues vamos a dejar que abra este día martes, sí, porque mañana no hay mercado. Vamos a dejar que abra, recuerden que es festivo, vamos a dejar que abra el mercado, bueno, abre hoy, pero para índices ya es recomendable que lo empiecen a traer después del martes, no noticias fundamentales. Entonces, ¿qué me atrevería a decir yo? Si ustedes quieren buscar cortos, me parecería ver un cierre por debajo de esta zona, es decir, una ruptura por este punto, podría entrar con el retesteo y buscar por lo menos esta zona de los 4690. Si perdemos esta zona de los 4690, 4651, listo. Y como target final los 4612. Ahora, si empezamos a romper el máximo, es decir, reaccionamos bien acá, posiblemente acá vengamos a completar, a rellenar esta zona y tocamos el máximo. ¿Listo? Entonces tengan mucho cuidado. SP500, yo me atrevería a decir que movimos ya esa visita del all-time high de US30. En US30 sí teníamos un corto, este corto se cerró el día viernes. Hemos dejado todo este fair value gap que nos había hecho el rompimiento de estructura. Era prácticamente algo casi que marcado. Fue en diario. ¿Fue en diario o fue en una hora? Fue en una hora este fair value gap que lo marcamos. Y pues nos dio casi 379, nos dio casi 100 puntos, muy buen trade. Y los que se quedaron, que estábamos en análisis en vivo, deben de estar por lo menos en break-even. Yo sí estoy completamente por fuera. ¿Okay? Este índice sí nos ha generado un movimiento bien interesante al alza. Yo me atrevería a entrar en cortos lentamente con confirmación y unos cortos sostenidos por debajo de este punto. ¿Okay? Yo necesito ver un cierre por debajo y un retesteo, es decir, saben cuál es nuestra simple estrategia, y un retesteo y tenemos muy buenos destinos para poner como target este nivel, que sería algo totalmente normal. ¿Okay? Miren acá, tenemos muy buenas zonas para vender. En Nasdaq perdimos un buy stop que teníamos, buy stop que estábamos buscando para venir y liquidar estos máximos. Si no estoy mal, déjenme ver. No, ya estamos en máximo, ya generamos el time high. Entonces sí ya podría estar siendo válido. Como ya lo hicimos, ya no hay lag entre los índices. Este ya no estaría dentro de mi watch list para buscar largos, ¿okay? Sino más bien cortos. ¿Listo? Cortos, acá es algo más tricky, que tenemos dos zonas en las cuales necesitamos ver cierres por debajo. Son zonas que me gusta sacar siempre en 4 horas. ¿Okay?
Entonces podremos jugar son con una serie de rangos, es decir, este sería nuestro rango 1. Podríamos entrar con el break and retest de esta zona, un rebote, podríamos targetear este. Si cerramos por debajo, pues podemos tener esta zona que es una zona diaria que ya la vamos a revisar. ¿Okay? Vamos a revisar esto en diario. Sí, miren, en diario tenemos muy buen nivel acá para estar. Tenemos un buen RR. O sea, vamos a tener que ser pacientes y buscar cortos. ¿Okay? Vamos a esperar que los fundamentales nos lo respalden, inclusive donde salga tal vez alguna noticia que sea positiva pero que no esté dentro de, podría ser un indicio para empezar a posicionarnos en corto, que tenemos muy buen RR. No es el momento todavía, lo podremos hacer. GER30 también, hemos hablado de este nivel. Acá vamos a verlo también muy parecido, pero todos los índices están prácticamente iguales. 4 horas, poco de lo mismo. Necesitamos ver una ruptura, estamos hablando de una ruptura por debajo de este punto, para poner un buy stop, un sell stop, se nos da. Acá tenemos otro buy stop, un cierre por encima. Nos hubiese gustado liquidar este punto, no se nos da, cerramos prematuramente. Y ahora, muchachos, ¿qué estamos esperando? Ahora, si esto, para no, me gustaría ver para la segunda semana de enero, seguimos cerrando por acá abajo, inclusive tenemos esta zona. ¿Listo? Realmente respaldar fundamentales serían mis zonas para buscar cortos siempre y cuando fundamentalmente esté respaldado. ¿Ok? Si no, vamos a buscar. Igual lo que yo estoy esperando es entrar en largo, pero me gustaría ver un retroceso, para entrar en largo, un mayor retroceso a esto, porque el precio para mí, después de estos niveles, tal vez tenga que retroceder un poco más. ¿Listo? Este es Russell lo mismo, este sí nos saca por stop los dos cortos. Me sacaron por stop loss, pero miren que inclusive este me liquidé, me pudo haber dado más del 1 a 1, este perdimos, este también nos liquidó y viene prácticamente a punto de entrada. Tenemos acá un fair value gap muy parecido al de US30 y en tendencias mayores estamos viendo acá nuestra zona de ventas 1, nuestra zona de ventas 2, zonas que fueron totalmente mitigadas. Al momento de haber cerrado necesitábamos ir a buscar largos y no cortos. Ahora, si lo vemos en semana, este índice podríamos estar viendo movimiento bastante interesante. ¿Qué me gustaría? Podemos buscar largos para buscarle esta zona de los 2142 o esperar un buy stop hasta esta zona de los 2461. ¿Puede ser posible? Sí y no. ¿Listo? Diario, me gustaría este nivel tal vez para un retroceso, mirar este cierre para buscar compras, es una zona con muy buen volumen. ¿Listo? Aparte es una de las zonas que en el pasado un key level bajista. ¿Listo? Entonces me gustaría ver este retesteo, esta zona para buscar largos. Por el momento Russell no lo voy a tradear. Les digo ya, para mí traer índices debería de ser nuevamente ya en enero. ¿Listo? Bueno muchachos, con esto cerramos el año. Gracias por las personas que nos han seguido, que